Hola hermanos de Long Beach, ¿cómo están? Espero que bien. Vengo aquí a contarles y compartirles un poco de mi testimonio de lo que pasé ahí en Long Beach estos meses. Y, pero antes de decirlo, quiero desearles un feliz año nuevo y decirles gracias por todo. Bueno, el testimonio tiene que ver con eso. O sea, ahora estoy en Brasil, pero me fui a Estados Unidos con la idea, con el sueño de poder trabajar para poder seguir estudiando juntamente con mi esposa. Hicimos nuestras cuentas, ¿no? De un cierto monto que no era mucho por el tiempo de trabajo que iba a pasar. Entonces me fui tranquilo, confiando de que las cosas iban a salir bien. Estuve 15 días antes para hacer una cuarentena que exigían en aquel tiempo, era en septiembre, en Paraguay, lo que extendió más mi viaje y eso también tiene que ver con la prueba que pasé porque uno de los problemas que he pasado ahí fue justamente ese del tiempo, lejos de la familia y de las personas que amo. Lo que pasa es que cuando llegué las cosas no se dieron tan fácil como yo pensaba. Yo ya había colportado como 4 o 5 veces ahí en otros estados, una vez en California, pero el colportaje es una maravilla, siempre me ha cambiado la vida, me ha hecho una persona mejor. Lo que sucede es que no encontré ningún grupo por ahí y fui a trabajar de otras cosas, ¿no? De lo que había. Empecé a trabajar de entregador, ¿no? De delivery y bueno, de eso fui viviendo y siempre que tenía un tiempito también hacía unos libritos misioneros a la medida de lo posible, del tiempo que me daba, porque no había grupo, no había cómo colportar. Sucede que tardé en empezar, me fue difícil, estuve en unos lugares que yo no esperaba estar, como Airbnb, como unos hoteles, pero por necesidad, y ahí también pasaron cosas difíciles que a veces turban nuestra fe, que a veces nos prueba. Luego también cuando empecé, tuve unas experiencias que sentía que el enemigo no quería que yo lograra lo que fui a hacer. Y desde accidentes a frente mío hasta que también me robaron, me quebraron el vidrio del auto y me llevaron mis documentos, mi carnet de conducir, me llevaron dinero, me llevaron mi documento más importante que es mi pasaporte. Y eso me complicó más todavía. Y después de eso fue pasando cosas, equívocos personales también, de a veces no saber manejar las cosas, el dinero. Y, y eso me fue haciendo angustiarme, pero por la gracia de Dios, antes de que estuviera mal de verdad, yo tuve la invitación que fue de predicar ahí. Yo estaba frecuentando la iglesia americana de Long Beach y supieron que a mí me gustaba predicar y me invitaron. Y fui aquel día, no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue a mitad o principios de noviembre o antes, no sé. Yo sé que fue como algo especial para mí, porque después de predicar también yo había pedido en la iglesia americana para que me dieran, para que preguntara a alguien, a algún hermano, si había un lugar para que yo pudiera quedar, ¿no? Para alquilar, para rentar. Y cuando prediqué en Long Beach, alguien, yo no sabía que iban a pedir eso, alguien le avisó a algún hermano de Long Beach y ahí es como que ofrecieron ahí a frente, no sé si se acuerda, era un culto joven. Y vino la hermana de Araceli, hoy ya no le digo hermano, ya le digo mamá de Araceli porque así fue como Dios le puso a ella en mi vida, y a ella y a Lili, que tengo como una tía de verdad, porque fueron personas que estuvieron a mi lado, que me ofrecieron un lugar para quedar muy cómodo, muy hogareño y es increíble, ¿no? Cómo Dios maneja las cosas, porque en cualquier otra parte del mundo, con cualquier otro grupo quizás de personas, no pasaría eso, pero eso me llama la atención, que en el pueblo de Dios suceden esas cosas, que a veces no sabemos cómo ni por qué, pero Dios tocó el corazón de ella, porque hoy en día es muy difícil confiar, y yo entiendo, es muy difícil que nosotros confiemos porque el mundo está muy complicado. Incluso ese fue una de las cosas que me hizo sufrir, porque en medio de tanto trabajo, lejos de todo,
yo empecé a ver cómo estaba el mundo y sabemos que en Estados Unidos muchas cosas de las profecías que van a pasar en todo el mundo empiezan en Estados Unidos. Y eso del amor que se enfriará y también de tantas, no sé si decir persecución, pero de tantos problemas que pasan sociales, de la gente que a veces que uno no entiende por qué la gente está así. Y yo he visto mucho eso en Estados Unidos y me ha hecho angustiar y yo vengo de un lugar un poquito más tranquilo, más cerca del campo y eso fue algo nuevo para mí. Aunque ya he estado en muchos otros lugares también colportando y haciendo misiones, pero fue algo nuevo y se juntó con todos los otros problemas que vivía y siempre que yo decía, bueno, ahora logré conseguir mi platita, había algún problema que me hacía volver al cero y eso me preocupaba porque fue pasando el tiempo y llegó la fecha de viaje de volver y yo digo, no tengo plata para volver, me voy a tener que quedar un poco más, voy a subir un poquito más lejos de la familia y me quedé. Eh, Hasta que me voy quedando y todavía, o sea, adelanté el pasaje como 15 días y me voy quedando más tiempo y más tiempo y más tiempo hasta que llega el día del último pasaje que había adelantado y, y no pude volver porque también había pasado cosas que me hizo volver al cero, financieramente hablando, ¿no? Y eso me angustió porque Dios sabe que yo estaba trabajando, que yo estaba esforzándome. Y yo digo más, si no fuera Doraceli y Lili, yo hoy de verdad no sabía cómo estaría ahí porque me han alimentado físicamente, me han alimentado espiritualmente en los momentos de angustia. Hubo días que yo me desperté de noche con el corazón muy acelerado, con ataques de ansiedad y una angustia que yo nunca he tenido en mi vida, pero Dios puso ángeles en mi camino, también como los hermanos que cuando nos veíamos el sábado en medio de semana, siempre me daban un abrazo, hacían una oración conmigo y yo les agradezco por eso, porque no hay forma de eso ser algo aleatorio, de que sea un por acaso simplemente, sino que fue obra de Dios, uno siente eso. Entonces cuando llegó el día de volver, que era como a 20 días atrás, no pude volver. Esa segunda vez que había adelantado. Otra vez estaba en cero. Entonces no viajé y el día siguiente me agarró una angustia muy grande, un ataque de pánico, yo podría decir. Yo creo que eso diría un psicólogo, porque era una ansiedad que yo no sabía controlar, algo que nunca me pasó. Incluso tuve que ir al hospital, me llevó Doraceli. A las 2 de la mañana me llevó a un hospital porque estaba mal, estaba angustiado y no sabía cómo manejar eso. Hasta que decidí, bueno, aunque no haga ningún dinero, voy a volver a mi casa porque no puedo. Siempre pasa algo, era algo que parecía que el enemigo estaba ahí todo el tiempo. Cuando yo lograba algo, venía el enemigo y me tumbaba. Pero Dios nos decía para tener fe. Entonces yo digo, Señor, aquí ya no aguanto más. Devolví el carro, el auto que había alquilado, que había rentado. Empecé a hacer solo libritos misioneros porque, como yo digo siempre en mis predicaciones, Dios envía el misionero para salvar personas, pero Dios envía la misión para salvar el misionero. Entonces yo digo, bueno, quizás mi medicación sea la misión. Quizás tendría que haber colportado desde un principio, no sé. Empecé a hacer libritos misioneros y unas cosas me iban bien, a veces también mal, pero me alegró el corazón y me hizo bien, me hizo estar de pie, levantar para ir a repartir esos libritos. Y aunque financieramente no iba bien, yo estaba más contento. Y bueno, llegó el día de venir, que fue el día, el día de Navidad, ¿no? El día 25. Y yo tenía $8 en mi bolsillo para volver. Y yo tenía que por lo menos hacer los libritos misioneros y ver si conseguía donaciones para poder comer en el viaje, porque en un aeropuerto es muy cara la comida. Y yo digo, bueno, trabajaré en Brasil durante el año y volveré a estudiar el año que viene, no sé. Y cuando voy a la iglesia el sábado de mañana, Dios tenía ahí la bendición. Ustedes, hermanos, les agradezco porque Noé cuando habló ahí a frente, él y Doraceli, después yo supe que Doraceli y él estuvieron hablando también para que, con algunos hermanos que quisieran ayudarme. Y yo les digo, hermanos, cuando me fui a casa a almorzar, yo no sabía cuánto era todavía, no había contado ahí la plata en la iglesia, solamente estaba muy agradecido. Cuando llegué a casa había un monto específico y yo agradecí a Dios demasiado.
Pero Dios todavía tenía una bendición. Que cuando me fui, había una carta de la mamá de Araceli adentro de mi valija. Y me fui y me dijo, léela cuando estés tranquilo, cuando estés bien. La leí otra vez, ustedes vieron, soy una persona que llora mucho, soy muy emotivo y más ahora que estaba pasando por una dificultad emocional. Y cuando abrí la carta, además de las palabras, estaba un monto financiero que me hizo derretir el corazón, no solo por las palabras, sino porque, y no solo por el número, por la plata, sino porque era justo, juntando las dos, era lo que yo necesitaba para poder volver a estudiar. Ahora lo que necesito es solo algo que yo puedo hacer acá, voy a seguir trabajando un poquito, pero necesito ir solo en febrero para volver a Argentina. Pero lo que yo había planeado volver desde Estados Unidos con ese dinero, por la gracia de Dios y por la bondad que Dios puso en el corazón de ustedes, pude volver así, sin planificar, sin planear, sin decir, no lo dije a nadie, pero juntando todo, daba el dinero justo que yo necesitaba para estudiar este año. Entonces no hay palabras para decir. Yo podría decir aquí más tiempo, pero no hay palabras. No hay más tiempo, yo sé, perdón por el tiempo, pero no hay palabras para agradecer. Solo pido a Dios que les bendiga mucho, que les multiplique todas las bendiciones, todo lo que ustedes quieren, pero también principalmente lo que sea de la voluntad de Dios, porque a veces nosotros no sabemos sus caminos. Hacemos los planes, no sé cómo decir en español, pero como que preparamos el caballo para la guerra, como dice Proverbios, pero Dios es el que gana la batalla. Que Dios les bendiga mucho. Gracias una vez más. Los quiero mucho y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si algún momento no nos vemos en esa tierra, nos vemos en el cielo, porque Cristo nos espera, nos está preparando un hogar. Un beso. Gracias por todo.